Bueno, arranco un poquito por este esquema que fue donde, o sea, habíamos quedado un par de páginas para adelante, pero para tomar un punto de referencia, arrancamos mirándole un poquito el esquema este. Dale. Estábamos hablando de las mitzvot, de cómo el total de mitzvot generaban el número 10, también generaban la unidad, y que también en el cuerpo se correspondían con esos 32 senderos que estaban en el árbol. Capaz que tengo que leer un poquito más para atrás para repasar, pero leo los conceptos que están aquí. En cada una de las sefirot se planteaba de hacer el man correspondiente, crear el masaj para poder conectar con el creador allí, en cada una de las características que tenía cada uno de ellos, en esos 10 lugares. Después tenemos las conexiones, que son las 22 letras. Las 10 sefirot que están, o sea, los 10 lugares que están correspondiendo a la sefirot en el árbol correspondían con los mandamientos de Rosh, o los 248 preceptos que son afirmativos, y los otros 22 lugares correspondían con las misbot, que son prohibiciones. El total de ellas daban los 32 senderos, los caminos que nos llevan al Creador en todo ese esquema que está aquí, que ya sabemos que corresponde al árbol, y que está resumido de esta manera en este esquema. La luz está dentro de cada uno de ellos, y uno tiene que intentar conectar con esa esencia que existe en cada uno de los lugares, haciendo las prácticas correspondientes de cada sitio. El cumplir los 613 preceptos es el camino indicado para estar en unidad con él, y podemos verlo desde la unidad en sí, al número 10, y cuando uno ya lo agranda más o lo ve con más detalle, en las 613 mitzvot. Y toda esa estructura llevada a lo que es el cuerpo físico, toda esa estructura llevada a lo que es lo material, se transforma en ese corazón, que son esos 32 lugares que están representados aquí, porque ya sabemos que a través de ese corazón es que se llega a conectar con lo superior. Voy a leer acá para enganchar un poco con lo que estamos hablando. Dice: está en los órganos y está en Hasadim la gracia. 365 misbot de no hacer, que es la sangre esparcida, que se extiende en 365 tendones. Y son 5 geburot, porque ellos también están divididos, pero en 365. Esas 365 prohibiciones o misbot que están relacionadas con el no hacer ciertas cosas, está vinculado acá, tal cual lo comenta Lari, a la sangre esparcida, a la circulación de esa sangre, en ese vínculo en lo que son los órganos, ya en lo que es el cuerpo físico. Haciendo una analogía en lo que es el árbol de la vida, esos caminos que conectan y que llevan esa sangre son esas 22 letras que van a estar conectando la sefirot. Los órganos es donde se encuentra la esencia misma del creador, que son esos órganos que están asociados a las mismas positivas, son los sitios donde tenemos que desarrollar nuestros kelim,
para poder percibir su luz por afinidad de cualidades, construyendo la pantalla. Y existen esas 22 letras que son los caminos, los senderos, que generan esos vínculos, esas conexiones entre los mismos, y acá están asociados también a lo que es en lo físico los tendones. En la figura entonces podemos ver que esos caminos que hace que fluya la energía espiritual entre un lugar y otro, a nivel físico, esa sangre que fluya, o esa sangre esparcida que menciona acá, que ya más a nivel material. Y entonces vemos un poco lo que comentamos recién, como esa totalidad de Sefirot la podemos ver en lo que son los números con el 365 más el 248, y que en el cuerpo se transforma en esos 32 lugares que son el corazón, porque por medio del corazón es que una cosa conecta con la otra. Las 248 mismas positivas son los círculos verdes, rodean su luz para la construcción del masaje, y en la medida de que ese masaje está correctamente efectuado, uno puede llegar a conectar con la esencia que está dentro de esos sitios, siempre trabajando sobre nuestro deseo de recibir, y las 22 letras que son las conexiones con esas cualidades. Dice, su luz es inconmensurable, infinita, totalmente fuera de nuestra comprensión, pero al colocar los masajes, esa pantalla enfrente de lo que es ese estímulo que va llegando para que lo que se reciba esté en la proporción adecuada, algo va a rebotar, algo va a dejar huella, y en esa huella va a haber una percepción de su luz. Ese mojín, o esa pantalla, es lo que nos va a terminar otorgando vida, nos obsequia, nos da, nos regala, en cada interacción que logramos hacer en este proceso mamad, o sea, en este proceso de oración en la práctica, intentando ponernos en afinidad de cualidades con él, con esa cabana adecuada. Estoy leyendo un poco salteado porque fue lo mismo que comentamos. El corazón en sí, que es esos 32 senderos, y es donde se conecta por medio del templo que se construye allí, la parte física con la parte espiritual. A nivel de medicina china es el emperador en el cuerpo, y es donde se manifiesta su luz. La palabra sangre, que es una Dalet con una Mem, está compuesta por los dos niveles de Gesed que hay a nivel de las letras. La Mem es Gesed en Seirampin, y Dalet es Gesed en Binet. Tiene geometría 44, y solo a través de esa característica de Gesed es que podemos llegar a conectarnos con el Creador. Y esa sangre tiene esa esencia, y lo vemos en la geometría, y lo vemos en las letras que forman esa palabra en sí. Por eso es que allí está el vínculo de la luz del Creador a nivel físico en esa sangre que conecta todos los órganos del cuerpo. Ya sabemos que entonces solo a través de Gesed podemos ponernos en sus manos, y entonces ahí está donde, en esa sangre donde está eso corriendo por el cuerpo. Otro significado de esa palabra, de la palabra esta que es Dalet con Mem, es vida, existencia, coraje, atención, inmovilidad, todas características que tienen que ver con esa atención correcta, nos va a conectar a la vida, nos va a generar esa actitud de estar en forma permanente, permanecer firmes en esa situación. Esta actitud valiente es la que nos da vida real en nuestra existencia, porque es la única que genera estos caminos, esos vínculos, para que eso fluya en forma correcta por todos los lugares de nuestro cuerpo y por todos los lugares de lo que está por atrás de eso, que es la parte espiritual. Esos vínculos para que esa fuerza o energía fluya en todos ellos con esa intensidad adecuada, llevando esta vida a todos los sitios, porque esta vida es necesaria para todos ellos en la misma forma. Su esencia está en todo, la esencia del Creador siempre es la misma, pero toma como diferentes manifestaciones a nivel de nuestra percepción en cada uno de estos lugares.
Y cualquier obstrucción de esa energía que fluye en esos caminos nos va a llevar a la enfermedad o a la muerte o a la destrucción, o sea, en diferentes grados según lo que estemos con nuestro deseo de recibir en cada uno de esos sitios, obstruyendo ese flujo de energía. Después hay unas palabras acá que estaban, dice, es esparcido, porque hablaba de sangre esparcida, se extiende y se distribuye. El verbo este que está incluido dentro de la palabra esparcido es sacar fuera esa luz que rebota en nosotros para poder no recibir de más, y todo lo que no recibimos de más a su vez va hacia afuera, hacia las personas que nos rodean, genera el vínculo, entonces a su vez recibiendo en forma adecuada un vínculo correcto con todo lo que nos rodea, porque eso que nos rodea necesita también su luz, al igual que nosotros, y en la medida que la pantalla es efectuada con esa intención correcta, con la intención de dar, el vínculo se establecerá y llevará vida a ambos, a nosotros, porque estamos recibiendo una proporción adecuada, y porque estamos logrando que el resto vaya donde tenga que ir en esa intención correcta. Estas conexiones, que son llamadas tendones en el texto, articulaciones, para que esas 10 sefirot, esas manifestaciones de su luz, puedan vincularse adecuadamente, ellas son las 5 geburot, ¿sí? Ya vimos que correspondían a los mandamientos noágeas, a los mandamientos que son de negaciones, o a las 365 mitzvot negativas, o de prohibiciones. Son necesariamente cumplidas por todos los seres humanos. Los 3 que corresponden a la cabeza son exclusivos o son específicos para el pueblo de Israel, pero lo que son prohibiciones son necesarios para todos. Porque esta interacción entre todo debe siempre ser a través de este vínculo correcto, para que ese flujo que tiene que existir en todo lo que existe, para que su luz vaya desde un sitio a otro. Estos preceptos nos recuerdan estas limitaciones, estas prohibiciones en nuestro deseo de recibir en nuestro cuerpo, para no desviarnos de su presencia en estos vínculos. Cualquier acción, pensamiento, sentimiento que sea efectuado olvidándolos, solo llevará al conflicto, a la separación y a esta desvinculación entre los diferentes órganos del cuerpo. Y esas obstrucciones de energía o de fuerza de vida terminarán llevando a esa destrucción y muerte, como mencionamos antes. Recordar además que la palabra tendones es una de las 5 sefirot de anchura en el cuerpo físico, que corresponde al nivel de Binah. Las 5 sefirot son la piel, la carne, los tendones, los huesos y el cerebro. Y los tendones corresponden a Binah, y Binah ya sabemos que es la sefirá más elevada en lo que refiere al cuerpo, en lo que refiere a la manifestación ya más concreta, que es a donde debe ir toda la humanidad para que esa conexión de todo ese cuerpo sea posible. Cada uno de nosotros tiene que elevarse hasta ese nivel para poder llegar a ese mundo de Atzilut corregido, para poder luego conectarnos de ahí en más hacia arriba, pero es lo más elevado a nivel del cuerpo. Y eso está en esos vínculos, en esos tendones, o es donde está fluyendo esa sangre y esa luz que comunica a través de ellos. Es el exterior de los mismos. Hay un nivel que corresponde a la carne y otro más externo y visible, que es la piel. Mirando hacia el interior, los huesos están más cercanos a la esencia, en las 248 unidades positivas, en los cimientos, ya en una cercanía mayor al creador, que corresponde al nivel de Josmá, y con un rol de mayor responsabilidad, porque las fallas en esos cimientos generan una destrucción o un holocausto en todo el cuerpo. Y en todo lo más interior siempre está Keter, que es la esencia misma del creador, que es el cerebro de todo lo que existe. Ahí ya vemos el número 1 y el número 10, que están incluidos en esos otros niveles, pero a un nivel más externo, a un nivel más esencial. Eso era para ubicarnos un poco en el esquema. Dice, y sabes que todo eso, todo el tiempo, él es en sí mismo desde Seirampín. Tú ya lo sabes. Hay una sigla acá que es una kaf con una saín.
suelo opuesta a la sigla, significa todo esto, todo el tiempo. También podemos verlo como 7, o sea, a veces hay más de una manera para ver una sigla. La CAF es un como y la SAIN es un número 7. Podemos pensarlo como en esas 7 sefirot del cuerpo también, como otra forma de ver esto mismo. Porque es en esas 7 sefirot más bajas en donde uno puede llegar a percibir esas manifestaciones de la luz en forma concreta, porque las 3 que están en la cabeza, uno no tiene capacidad para poder a nivel de nuestro mundo interpretar o percibir qué es lo que ocurre. Mediante esa atención correcta, cuando estamos trabajando en estas 7 sefirot del cuerpo, y con una elevación adecuada que hacemos respecto a Malkut o en Shabbat, y que se refiere también a la letra Zayin, porque la letra Zayin nos recuerda ese Shabbat. Desde su ayuda que llega a Malkut todo el tiempo, en los 6 días previos de la semana, y en ese 7º día que se hace esa elevación posible, como ya sabemos que ocurre en ese 7º día. Porque ese heredero de ambos, y se refiere a Gesed y Geburá, y por lo tanto se deben hacer y las más bajas, pero una mujer esposa es la más importante de los héroes, Geburot, es la esencia de las Geburot, y por lo tanto ella tiene las más bajas. Comentarios. Las 365 misbot, que son prohibiciones, correspondientes a las limitaciones, a las restricciones respecto a nuestro deseo de recibir, a intentar no recibir para nosotros mismos en ese cuerpo, son gobernadas por Gesed, siempre, el cuerpo es gobernado por Gesed, pero en esa cabeza que está en lo que es el cuerpo, acompañando a Gesed, también está Geburá. Hay como si bien Gesed es la sefirá más alta y es por la cual nos conectamos a Rosh, enseguida de Gesed llega a Geburá porque es necesaria ambas fuerzas para poder equilibrar lo que existe en el cuerpo. O sea, no es Gesed solo quien tiene la capacidad para mantener un equilibrio, porque solo la derecha no lo puede hacer. Necesita también esa limitación en Geburá para que exista entre ambos, entre lo masculino y lo femenino, ese equilibrio necesario. Solo en el pivoteo correcto que hay entre el dar y el recibir, en mantener, como ya conocemos en una de las prácticas, esa línea media, estar cambiando siempre de posición, va a existir una conexión pura con su luz, que va a ser generada como consecuencia. Uno no puede dibujar por sí misma esa línea media, pero sí puede moverse de un lado a otro para estar cada vez más cerca de ella, por decirlo de alguna manera. Una observación adicional respecto a ambas, o sea, a Gesed y a Geburá en el árbol, que son las 2 sefirot que están mencionadas ahí arriba, como gobernando todas esas 7, si bien Gesed es la principal o la primera, Geburá también acompaña desde el lado de la restricción y trabajan juntas. Gesed y Geburá en el árbol están entre sí, en esa línea horizontal, vinculadas por la letra Aleph. Esa letra Aleph, que ya sabemos, es Keter de todas las letras, o sea, es Keter de Binah, es la primera de las letras, está en la esencia de lo que es la construcción del templo, está en la esencia de lo que es la construcción de aquello que vincula a lo físico con lo espiritual, en ese cuidado de los 4 mandamientos, que nos recuerdan esas 4 puntas que tiene la letra. Y solo cuando se hace un equilibrio correcto entre lo masculino y lo femenino, entre el dar y el recibir, se establece también este equilibrio en ese vínculo directo que nos lo recuerda también la letra Aleph, porque ella es Keter y a través de ella también está mostrándonos que se tiene que establecer ese equilibrio. Por algo está en el vínculo entre ambas. O sea, si uno observa el árbol, en el medio del árbol, está entre Gesed y Geburá, la Aleph a nivel horizontal, generando ese vínculo que
logra ese equilibrio hacia el medio. Y no es solo el medio entre derecha e izquierda, sino que es la que está al medio de las tres líneas horizontales. Está también en la mitad de lo que es la parte superior y la parte inferior. En el medio de todo, en el centro. En ese lugar donde está ese vínculo en el corazón. Entonces, es en ese corazón o en ese lugar donde se construye el templo y donde ese vínculo puro va a ser posible. Y solo a través de esa limitación, ya sabemos que siempre Malkut es la base de nuestro trabajo y que el punto de partida, uno tiene que restringir ese deseo de recibir para poder conectarse con lo más elevado, limitándolo. Entonces, esas Geburot son la base siempre para acercarnos a él. Sin esta limitación nada es posible. Su luz, si fuera solo algo con capacidad de dar sin poder limitarnos, nos atravesaría y nos destruiría todo el tiempo, sin ese masaje o esa pantalla que tiene como base esas Geburot para no recibir más de lo que nos podemos. Pero desde Hasadim, desde la gracia, la bondad, ella no solo tiene la iluminación, solo desde Seirampin, y no siempre le llegan a ella, solo tanto como el tiempo que tiene con él. Por lo tanto, no tiene por qué en los mandamientos del hacer, que es gran elevación. Bueno, ahora pasó un poco a lo que es los mandamientos del dar, hacer, los 248 mandamientos positivos. Dice, lo masculino siempre quiere dar y toda la misericordia llega a Malkut solo a través de Seirante. Esta Sefirot que se compone por 6 y que está en medio entre Binah y Malkut. Lo femenino es la barrera, es esa limitación del ego y esa es su función. Y el rebote de su luz solo puede ser efectuado en ella. Existe el dar y existe el recibir, cada uno en su función. No se mezclan. Ambos son independientes y necesarios. Solo en la interacción correcta de ambos, en ese pivoteo correcto, en este equilibrio, la conexión es posible. En esa interacción de ambas fuerzas, cuando las mismas están en igualdad de condiciones, cada uno cumpliendo su función en forma correcta por él. Entonces, cuando ese equilibrio se construye, existe una tercera fuerza que se empieza a generar, que está en esa línea media, y entonces ese mad, esa luz, esa comprensión puede descender, puede llegar a empezar a verse algo que antes no estaba allí, o sea, siempre estuvo, pero uno no lo lograba captar, y cuando se hace esa práctica, sí hay como un camino para que pueda llegar esa luz. Después hay una sigla, que es Shin, Hei, Sain y Gimel, que podemos verla como Sheha Sain Gimel, o sea, que ellos son 7 y 3, o sea, como si fueran los números, la Sain y la Gimel, o sea, que están compuestas, como ya sabemos, o como habíamos visto, las 10 Sefirot, o los 10 mandamientos, que eran 3 de la cabeza y 7 del cuerpo. Los 3 de la cabeza eran los positivos y los 7 del cuerpo eran los prohibitivos, que eran las restricciones. O sea, esa división en 3 y 7 lo podemos vincular entonces con esos mandamientos. Los 3 que tienen que ver con el dar, porque son afirmaciones, o son cosas que respecto a lo masculino, y los 7 que son prohibiciones respecto a lo femenino. Rosh y Guf, cabeza y cuerpo, y siempre todo se trata de esa unión que hay en. Tú también entenderás el asunto de Yud Hei, con mi nombre Havaya, 365 Bab Hei, con lo masculino. Porque aquí 248 Hasadim es el asunto de Abraham, y principalmente desde el pecho Hasé y hacia abajo. Ese es el párrafo textual. Bueno, el nombre de 4 letras, el nombre Havaya,
tiene esas 4 letras que corresponden a Josma, Binah, Seyranpin y Malkut. La primera Yud y la primera Hei, la Yud y la primera Hei son Josma y Binah, y la Vav y la segunda Hei son Seyranpin y Malkut. Cuando hablaba acá de las últimas, estaba hablando ya de las 365 que están en el cuerpo, en las últimas 7 sefirot, que se unen con las 248 que están en las 2 primeras, que son las positivas, que son las que corresponden a los 2 primeros niveles. Entonces, Josma y Binah son los 2 niveles de compromiso, y en la realización de las 613 misbot tenemos 248 en Josma para lo que es la cabeza, o es el pueblo elegido, o es esas que son más cercanas al creador, que tienen que dirigir a toda esa estructura, y 365 que están en las articulaciones, en los ligamentos, en lo que une todos esos lugares, que son esas sefirot, que generan esos vínculos correctos para que esa luz llegue de manera adecuada a todos los sitios. Josma y Binah, masculino y femenino, están en la esencia, están en Rosh, en Abba Behima, ahí existe un equilibrio perfecto, y uno en el cuerpo, en Son, tiene que lograr un equilibrio similar entre Seyranpin y Mudbar. La luz Hasadim que baja al cuerpo es misericordia, bondad, es dada por Binah, y luego pasa a Seyranpin para poder brindar de una manera más digerida al Hut. Corresponde a la iluminación en Son, y ahí son las letras que corresponden al cuerpo, que son la Bab y la segunda Hei del nombre santo. Pero esa luz Hasadim no es suficiente para la corrección y liberación. Es una luz que alimenta, pero no es tan fuerte como para liberar. Entonces, tiene que existir un esfuerzo desde abajo para conectarnos más arriba, para llegar hasta la cabeza, para poder generar esa liberación. Por eso es que desde esa mayor carencia, desde ese mayor dolor o placer, uno puede hacer ese salto, como ya sabemos, a través de Malkut. Y cuando esto sucede, desde Malkut se llega a Rosh, o sea, desde esas 365 prohibiciones se llega hasta la Yud, a la primera Hei en la cabeza, cuando en el cuerpo solo gobernaba Hasadim, en ese dar constante e inalterable a Malkut. En los 248 preceptos del dar en el cuerpo, desde Seyranpin hacia Malkut. Todo en Kabbalah siempre puede ser visto de manera dual. Hay que prestar atención si estamos recorriendo el camino de arriba a abajo, de abajo a arriba, si estamos en Rosh o en Guf, o en este caso, si estamos con las luces que están en Josma, o sea, Rosh, o en el cuerpo, Hasadim, que son esas luces que no nos corrigen, pero sí nos dan cierta alimentación para subsistir. Que luego retorna, devuelve en el secreto, Sod, de una luz que retorna, llamada Or Joser, y comprensión en círculos, todo la abarca alrededor del mojín, ese cerebro o comprensión, y no para adentro. Toda la gracia de este trabajo en uno mismo es no recibir luz de más, sino solo la que nos corresponde, y eso hace que esa luz directa que golpea el masaj va a dejar una huella correcta para que vaya empezando a percibirse de forma correcta lo que está llegando, y cierta comprensión llega en ese golpe, por decirlo de alguna manera, y también dispersa alrededor de donde existe el impacto respecto a haber efectuado correctamente ese recibir correcto. Entonces, una luz rebota y algo puede ser emitido en ese rebote. Porque nosotros hicimos un esfuerzo para que eso no nos atravesara, y esa luz que no es nuestra, porque es un estímulo externo, pero sí logramos impedir que nos atravesara haciendo ese masaje, logramos que rebote hacia afuera, y es como que diéramos nosotros luz a alguien más. Esa luz no es nuestra, pero al lograr de que no nos atraviese, no recibiendo de más, va a llegar a nuestro entorno. La luz nunca va a ser nuestra,
nunca podría hacerlo, porque nosotros somos solo una estructura que tiene deseo de recibir, la luz solo pertenece al creador, pero sí podemos hacer ese esfuerzo de crear ese masaje, crear esa barrera, y eso sí es una capacidad que tenemos. Uno, por cada uno con su fuerza de voluntad puede hacer las prácticas y puede hacer ese intento de ponerse en afinidad con sus cualidades para recibir correctamente, y al hacerlo hace que esa luz pueda ser transmitida y a su vez pueda ser percibida, porque lo que es correcto para nosotros lo vamos a empezar a percibir, nos va a aumentar nuestra conciencia, y a su vez va a rebotar hacia afuera y va a llegar a los demás en forma correcta al mismo tiempo, como si se las estuviéramos dando, entre comillas, cosa que no es así, el funcionamiento, pero es como que se transforma de esa manera. Además, en nosotros mismos, en primera instancia, somos los que vamos a recibir porque vamos a estar conscientes de ese recibir correcto, y al mismo tiempo y alrededor nuestros, en personas que nos rodean, van a también recibir las consecuencias de ese trabajo. Ese ya es un siguiente paso de empezar cada vez más a también hacia afuera tener suficiente fuerza como para que eso rebote. Siempre lo primero es la construcción en el masaje para recibir correctamente, y eso lleva un tiempo, porque ese recibir correcto hay que hacerlo en forma gradual para tomar la medida adecuada, por decirlo así. Eso siempre es a través de la Geburot, a través de Malhut, en ese empezar a descubrir esa luz de Nefesh, que es el primer nivel de luz que uno empieza a captar. Luego, en una expansión de la misma, cuando uno ya hizo esa barrera básica respecto a un cierto ego, empieza a llevarlo hacia toda la estructura, hacia todo Sairamping. Eso implica una coherencia de ese comportamiento en todo el cuerpo, en todas direcciones. Implica de que ese comportamiento inicial y puntual en algo ya sea coherente en todos los ámbitos de nuestra vida, y eso hace que esa coherencia expanda esa luz ya en toda nuestra estructura. Entonces, por cualquier lugar que nos llegue, no nos va a penetrar y vamos a lograr que todo sea captado correctamente, en la proporción adecuada. Y cuando ya lo logramos hacer en todo nuestro cuerpo, ya existe esa coherencia a nivel de cierta característica, poder realizarla correctamente, va a existir esa capacidad de dar, entre comillas, o esa capacidad de que la salud rebote, y eso se llama dar frutos o tener hijos. Uno hace que, de alguna forma, está tan coherente en toda su estructura con lo que es la luz del creador que va llegando, que logra que algo llegue hacia el entorno también. Y a eso se le llama tener hijos, y es el nivel más alto de lo que es. Bueno, estábamos hablando un poco de esos niveles que hay de luz en el cuerpo. El primer nivel, que es Nefesh, que es identificar ese egoísmo concretamente y dejar de recibirlo concretamente en cierto aspecto. Después un siguiente nivel que implica coherencia de ese comportamiento en todo nuestro cuerpo, es un nivel ya de Ruach, de crecimiento, de esa coherencia en todo lo que implica los ámbitos en los que estemos. Y luego ya hay un tercer nivel que está asociado a una capacidad de dar hacia afuera, que si bien no es nuestra, es como si fuera, por decirlo de alguna manera. Se llama expresiones como dar frutos o tener hijos. Es un nivel de Neyamá, y es un nivel en el cual esa coherencia, ese comportamiento de solo recibir lo que corresponde en cada aspecto y en todos los aspectos de nuestra vida respecto a eso, hacerlo correctamente, hace que empiece a rebotar hacia afuera cierta luz también, y eso es algo que da hacia afuera, da hacia los demás, algo que no es nuestro, pero se comporta como que logramos hacer tipo espejo, por decirlo así, y ese rebote hace que de frutos o se tenga hijos, entre comillas, y ese es el nivel de la luz de Neyamá, o de Yeshut, o de Binah, ese Binah bajo Tabur, y en consecuencia ya hay una afinidad a ese nivel con el Creador. Porque vamos a dar a otros, incluso sin mirar a quién, porque eso da al entorno en general, solo se rebota y da,
Uno simplemente no tiene que tener un deseo de recibir para sí mismo y solo lo adecuado, y el resto va a ir solo a donde tenga que ir, y en la medida adecuada, porque no depende de nosotros, solo tenemos, lo que sí depende de nosotros es recibir correctamente, y ese es el último paso, es una consecuencia. Esta luz brindada a los demás en forma pura llega a lo más alto y vuelve como un mojín, porque cuando se logra dar en forma adecuada al entorno, es el nivel más alto que también va a retornar como una comprensión desde arriba, porque va a estar en afinidad con lo superior, porque va a haber sido dado sin haber querido recibir, y eso hace que ya en nivel de pureza esté como en Rosh mismo, porque es la intención lo que cuenta y la intención es la misma. Como nos pusimos en afinidad de cualidades con él, en los cuatro mundos en sí, en Asiá, en Yetzirá, en Briá, y finalmente llegamos a ese nivel de Tzilut, que nos va a brindar una luz hayá, una luz de vida, que va a corregir ese aspecto. Cuando logramos hacer esos cuatro lugares, vamos a corregir cierto aspecto que habremos trabajado, y estamos ya en el nivel que comentaba Pornar, en lo que es los cuatro niveles que hay entre el dar y el recibir, en el recibir para dar. Uno va a estar recibiendo luz para poder darla, y eso nos va a conectar a la forma más elevada, que va a tener como una consecuencia de recibir vida en cada esfuerzo que hagamos con estas características en igualdad de cualidades, en cierta parte de nuestra estructura, y es una luz tan fuerte que al llegar va a romper a las clipot. Esta sí es una luz poderosa, no es luz hasadín, es luz Josma. Es una luz que tiene capacidad para romper las cáscaras que fueron creadas años, encarnaciones atrás, fueron creadas con errores consecutivos, pero esta luz tiene capacidad de romperla, tiene capacidad de liberarnos de la esclavitud de esas clipot que fueron generadas. Entonces, este es el mecanismo para liberarnos de esos sitios, y hay que hacerlo en cada uno de los lugares, en cada uno de las características del ego que vayamos descubriendo que están, y se van a ir quebrando y liberando desde allí y para siempre. Desde el pecho, el C, esa caja que está en Tiferet, y hacia abajo son dos letras, o sea, desde Tiferet hacia abajo tenemos lo que es la Bab y la Hei, Tiferet y Malhut. Detrás de ellos, por lo tanto, mi masculino, con Bab Hei en 248. O sea, por un lado tenemos la parte del cuerpo, por otro lado tenemos las 248 que están en la cabeza. Pero antes de este paso final, todavía estamos transitando los tres primeros mundos, que están en el cuerpo, en Bia, o sea, en ese Jase que están en el medio, o arriba del Jase está Tzilut, por abajo están los mundos de Bia, está Tiferet, está Malhut, o sea, la parte de abajo de Tiferet y Malhut. Tiferet es atravesado por el Parsá, que es la línea divisoria que conecta la parte corregida con la parte no corregida. Y la palabra esta masculina que está acá, está relacionado con ya la conexión al creador, con ese deseo de dar. Me conectan con la parte masculina que me brindan los 248, que al unirse con los 365, generan la totalidad de los mandamientos, la totalidad de las acciones que tenemos que hacer para que ese vínculo sea correcto. Y como ya vimos, eso se traduce con esa unidad con él, en ese número 1 que llega como esencia de toda esa conexión. También entenderás que mi masculino, es una forma de escribir esa palabrita, la palabra masculino con una ayuda al final como un pronombre, es aquí Adni, Adni que es el nombre del creador en Malhut, porque este es el nombre, Shem, de su casa. Pero Geburá, el heroísmo, ascenderá hasta el Mojín, la comprensión, el cual está en Yud-Hei, o sea, en la parte primera del nombre. Que ellos son el Mojín de Seirampin, y no hay ningún esparcimiento, difusión, hasta que se haya esparcido. Dice.
Primero, un comentario respecto a los nombres que están mencionando allí. Primero dice el nombre Adonai o Adni, el nombre del creador en Malkut, que es donde comienza todo este trabajo de corrección personal, que es influenciado durante 6 días de la semana o durante las 6 sefirot que están por encima de Malkut, para poder darle ciertos niveles de comprensión y ciertos niveles de alimentación para que ella pueda ir haciendo su trabajo paso a paso, con la ayuda de esa misericordia que llega a través de Binah, desde el creador mismo y a través de Binah que baja el cuerpo y luego se lo pasa a Seirampin para que en esas 6 sefirot se los vaya transmitiendo a Malkut, desde ese elemento masculino que es Seirampin, para que pueda ir corrigiendo cada una de las 5 hojas duras, de esas 5 preguntas que hay en Malkut, de esas carencias que pueden verse como 5 Geburot, que necesitan esas 5 respuestas. Esa práctica que también vimos en los textos de Michel Pornat, en esa unión entre las 5 preguntas y las 5 respuestas, estamos conectando esas 5 hojas duras, que son esas 5 carencias gruesas que hay en lo que es Malkut, para conectar con las respuestas eternas que vienen desde Binah, que pasan a través de Seirampin, y al juntarse hay una conexión correcta, porque se completan en una afinidad de cualidades con él. Entonces, ese cuerpo unifica lo que es masculino y femenino en sí mismo, logra un equilibrio perfecto entre ambos, es un equilibrio similar al que tienen el padre y la madre en la cabeza, Abba e Ima, y eso hace que corrija, porque se llega a Rosh por afinidad de cualidades y baja cierta comprensión. Pero cuando Malkut, con la ayuda de Seiram, se eleva hasta el Parsán y llegan a Hagat, o sea, pasan de Tiferet hacia arriba, Gesed de Geburah y Tiferet, la parte superior, ella se coloca en Geburah. Malkut siempre va al elemento femenino. En Geburah se establece comunicación con lo superior desde el lado femenino, se establece una comunicación con Binah, y Binah es quien sube a la cabeza. El elemento que puede subir es el mismo que baja, que es Binah. Es el elemento femenino el que logra hacer el vínculo. Ella, Binah, llega a la Yud y a la Hei del nombre santo, o sea, ella tiene un vínculo fluido y permanente con lo que es Josma. Entonces, hay roles diferentes, todo lo que Seirampin le da a Nukba va a estar ahí, desde Gesed y Geburah hacia abajo, siempre se va a estar dando a través de Seirampin. En esas 5 Geburot que están en ese cuerpo, antes del masaj, va a estar dándole, podemos verlo de esa manera también, en esos 5 lugares, con un 6º lugar que tiene Seirampin, que está en Yesod, que es donde se junta, donde todo ese resultado de lo que se da se puede confluenciar con las carencias que hay en Malkut. En ese lugar, en Yesod, es donde se ponen cara a cara. Las 5 primeras Geburot de Seirampin, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Hod, en cada una de ellas hay características que tienen que ver con esas 5 respuestas, y eso se pone en afinidad en un sitio que está al medio, que es Yesod, que es donde llega lo masculino por arriba, llega lo femenino como carencia por abajo, y en ese mojín, en esa barrera, en Malhut es donde se le llega a revelar las respuestas. Hay un trabajo conjunto entre ambos que se establece en ese masaje. Por un lado existe la ayuda de Seirampin, y por otro el esfuerzo sincero y puro en ese man que se eleva desde Malhut. Siempre el trabajo es desde la carencia, y desde la carencia se llega al masaje. Y en esa limitación y en ese sitio que es el Yesod, es donde se efectúa el sibuj, es donde se efectúa el choque entre una cosa y la otra, y se empiezan a contestar hasta que ambos se ponen en afinidad de cualidades, hasta que ambos están queriendo lo mismo, ambos tienen una respuesta que es congruente con la pregunta y ambos están de acuerdo. Cada uno realiza el rol que le corresponde para que esa ascensión sea correcta, y cuando ambos se ponen en esa afinidad, ese mojín llega hasta lo más alto y es revelado, o sea, ese esfuerzo llega hasta lo más alto y el mojín baja y entonces es revelado para ese paso. Y solo cuando se han completado todos los pasos en Seirampin,
que son esas 5 preguntas que se fueron contestando con las 5 respuestas, cuando las 5 de Burot, o esas 5 hojas que también están descritas en lo que es el Zohar, en el primer capítulo, cuando habla de la Yosaná, de la Azucena, se unieron con esa respuesta que ven desde Hasadim, ocurre la ascensión hasta Binah, y nunca antes que eso. Tienen que en todos los sitios vincularse. No es contestar una, contestar dos o contestar tres. Tiene que ser completa la afinidad. Tiene que estar en todos los sitios con las respuestas correctas para que sí pueda ascender. Si no, hay un trabajo previo de ponerse de acuerdo en esas 5 respuestas. Hay todo un trabajo en el cuerpo que no es inmediato, que lleva tiempo, y que es previo a que el MAD llegue. O sea, primero hay una afinidad en todos esos lugares en los cuales tienen que ponerse mirándose cara a cara, y hasta que lo logran, que lleva un tiempo, no va a llegar la respuesta. Hasadim, acá hay un fin de una página y un comienzo de otra, estamos en las páginas 591 y 592 de lo que es el Sain, del texto original en hebreo del libro, y hay justo un cambio de página. Dice, Hasadim comienza entonces mi nombre. Es quien primero lo realiza, con Yud Hei, de las 365 disponibles. Encontramos entonces que todos los mandamientos del hacer, ellos corrigen la buena inclinación, que esta es desde Hasadim, como fue visto anteriormente. Bueno, los 365 ya vimos que son las que se encuentran en el cuerpo, en Son. Allí todo puede ser visto desde las 4 letras. Por lo tanto, vemos que lo superior de lo que es el cuerpo es Seirampin. Mirando solo el cuerpo, lo que es como si fueran 10 sefirot en el cuerpo, como si el cuerpo fuera una unidad, lo superior del cuerpo es Seirampin. Mientras que Malkut en este caso va a ser la parte final, la parte del deseo de recibir. Uno es deseo de dar y otro es deseo de recibir. En este caso, si uno mira solo el cuerpo, Yud-Hei va a ser Seirampin en el cuerpo y Malkut va a ser las 2 letras finales de los 366. Y la esencia de todo lo que ocurre en el cuerpo se encuentra en los mandamientos del hacer. Todo lo que ocurre en el cuerpo viene con las respuestas que están en ese cuerpo, que son lo que llega desde Rosh como luz. Lo que llega desde Rosh, si viene a un nivel más diluido, porque viene como Hasadim, viene esa luz también para poder ayudar a efectuar el trabajo. Escondido en este trabajo en el cuerpo va a estar esa luz de vida incluida también, va a estar como dando una luz de vida mínima para que se pueda ir ascendiendo y ir llegando cuando desde abajo se haga la voluntad adecuada y la kavaná adecuada. Que solo llega cuando la intención ha sido correcta y el trabajo en el cuerpo ha sido finalizado, y nunca antes que esto. Todo el trabajo espiritual siempre consiste en recibir para dar. Allí debe estar focalizada nuestra intención. Hay que trabajar y descansar. Un justo equilibrio entre ambos. Din y luego Hasadim. Siempre pivotear. No es nunca quedarse de uno de los 2 lados. Si uno trabaja y no descansa, va a caer. Si uno descansa y nunca trabaja, también va a caer. Hay que hacer siempre entre ambos un equilibrio, un pivoteo, un cambio. De igual manera, cada vez que se recibe luz, mojín, comprensión, va a ser para ser dada. Nunca esa luz es para nosotros, hemos recibido para dar. Entonces, esa luz que llega, cuando llega como mojín, es una luz que si la acumulamos para nosotros nos va a destruir, porque no tiene capacidad para sanar lo que corresponda y el resto tiene que darse enseguida. O sea, ha sido recibida para dar, porque no es una luz que nos pertenezca, y dentro de los Kelim va a explotar desde adentro, por decirlo de alguna manera, porque la luz siempre quiere salir. Entonces hay que dejar de que entre y salga.
nunca puede ser para acumularla, nunca puede ser para apropiarla para uno mismo. Porque eso no es el objetivo que tiene y tampoco es posible. La luz es infinita. La luz tiene un potencial eterno y infinito. Y nunca puede ser guardada en algo que es finito como nuestro Kelvin. Ella solo llega por nuestro MAD, por nuestra intención adecuada, y cuando llega en el momento del MAD, tiene que ser para recibir y para darlo. Es un recibir para dar. Esa es la manera con la cual fue pedida, por decirlo de alguna manera, y es lo que uno tiene que hacer a continuación para que ese flujo llegue correcto, llegue con cierta huella, que es sí lo que nos va a quedar, pero todo el resto tiene que estar rebotando. Y en este rebote es que cierta marca queda en nosotros al hacerlo y nunca antes que eso. En el rebote es que queda la marca, cuando uno realmente lo hace correctamente. Previamente hay que atravesar todo ese cuerpo, como dijimos, todos esos pasos. Acá está planteado como muy rápido todo el resumen, pero tiene todas esas etapas, esas 5 lugares en el cuerpo que tienen que ser atravesados, que tienen que ser experimentados, tienen que ser puestos en afinidad, alineados, en todas nuestras carencias, y tienen que ser en todas las carencias. O sea, primero cada uno trabaja puntualmente con algo, pero son procesos que van a ir agrandándose porque cada uno va a ir descubriendo nuevas facetas a trabajar, y mientras que existan carencias, siempre va a existir trabajo. El rechazo de la luz no va a ser puro mientras que esas carencias todavía estén, y esa luz que solo nos sirve para corregirnos a nosotros mismos, siempre que tengamos carencias va también a existir cierta luz que va a estar como generándonos ciertas caídas, y va a ser para procesos que nos van a ayudar en la siguiente corrección. Aquí también tiene que existir la intención correcta de dar a alguien más, solo que esta entrega no será pura debido a nuestra falta de corrección personal, solo estaremos entregando algo de Hasadim, pero no Josma. No podremos transmitir luz de vida mientras que la corrección en nosotros mismos de las 5 Begudot con las 5 Hasadim en Masaj hayan finalizado. Eso también pasa, de que si uno todavía no generó la luz correcta, va a estar queriendo ayudar o dar Hasadim a alguien más, también lo va a intentar hacer, lo va a estar haciendo con un proceso previo, pero la intención siempre es que lo que llegue, cuando se ha corregido completamente ese cuerpo, sea Josma y sea eso lo que se ha transmitido. Esta etapa previa se realiza en el masaj, en ese ponerse cara a cara lo masculino y lo femenino, donde esas 5 sefirot del cuerpo se procesan con las 5 hasadim. No es posible recibir luz de más, porque nos encandilaríamos. O sea, siempre que uno recibe luz de más va a terminar pecando, va a terminar generando luego una clipá como consecuencia. Siempre hay que dar luego de recibir y nunca acumular. Si esto no se hace, también va a existir esa caída por falta de afinidad de cualidades. Si solo recibimos para nosotros, es mucho peor. Este es el poder de Bilam, de alguien que solo quiso trabajar con ese deseo de recibir previamente, y eso va a ser un poder adicional hacia su ego, porque fue este ego quien lo incentivó. Este proceso se realiza en 5 sitios, y mientras no haya acabado, nada puro podrá ser transmitido a otro en este rebote. Mientras que esos 5 lugares en el cuerpo, esas 5 preguntas y 5 respuestas no sean construidas y respondidas correctamente, no va a estar transmitiendo Josma hacia afuera, no va a estar transmitiendo una luz de vida hacia afuera, sino solo una luz Hasadim, que también es buena, es un paso previo. Gesed, que ya vimos que a nivel de las letras son Mem y Dalet, siempre es el lugar para poder conectarnos con Rosh, para poder ponernos en sus manos. Nunca va a ser por nosotros mismos que nos conectamos con el Creador, siempre va a tener que ponernos en sus manos, entregarnos a Él, ponernos esa emuná, en esa fe, para a través de esa conexión va a existir esa capacidad de conexión. Solo por Él siempre tiene que ser,
por intentar servirlo a Él en esa afinidad de cualidades, no por algo para nosotros como algo que esté oculto, pero que en realidad lo estamos queriendo para nosotros mismos. Cada vez que nuestro orgullo diga que si podemos resolver nosotros, que estamos como pensando que no tenemos la capacidad de por nosotros mismos resolver la situación, debemos ir a la enseñanza, debemos ir a las leyes, debemos ir a lo que es la Kabbalah y aplicar esas prácticas que se mandan y siempre poniéndonos en sus manos porque no existe otra manera. Este lugar es llamado gracia, bondad, Geburá. Acá lo que se están describiendo son esos 5 lugares, esas 5 respuestas a las 5 preguntas son los 5 sitios que están en ese cuerpo antes de Yesod. El primero de ellos es Gesed, que fue el que comentamos recién. El segundo lugar, Geburá, segundo sitio en nuestro cuerpo con el cual tenemos que identificarnos. A nivel de las letras es la Nun y la He. Solo el Creador es bueno, solo Él es quien puede dar, solo Él tiene esa capacidad. No podemos llegar nosotros a ello, pero sí intentar alabarlo, sí intentar dar las gracias por las cosas que nos manda, sí intentar visualizar todas las situaciones como enviadas por Él y trabajarnos y ponernos en afinidad en cada una de esas situaciones. Contemplarlo entonces tanto en Malkut como en Binah, tanto como cuando nos llegue algo malo como algo bueno, entre comillas, visto desde el ser exterior. Y siempre intentar el nexo de agradecer a través de esa línea izquierda, hacer esas alabanzas, que es la capacidad que tiene Nun, de alabar arriba y alabar abajo, sin perder el foco en nuestras Geburot, sin perder el foco en lo que es ese vínculo que tenemos que establecer con lo superior y con lo inferior, porque todo es ayuda para corregirnos. Esa capacidad de alabar arriba y abajo es llamada Geburá, es llamada heroísmo. Es una actitud de esa fuerza que hay que tener para poder verlo, como que todo lo que llega es siempre a través de Él, siempre es bueno y siempre hay que alabarlo. Luego, el tercer sitio está en Tiferet, donde se hace la unión entre lo superior y lo inferior. A nivel de las letras, ya vimos que la letra Samech, la letra Dav, está en el centro del cuerpo, está en el centro donde se establece esa unión entre arriba y abajo, entre la derecha y la izquierda, ese vínculo que existe allí. Y solo estando dentro de los límites de ese sitio, o sea, solo logrando esa conexión permanente, por eso la forma de la letra, que es una forma circular como para unir, es lo que logra que esa conexión sea constante y es lo que logra en ese sitio que ya vimos, que el Tiferet es donde se establece el templo en el corazón, exista una conexión permanente. Implica un trabajo de unión desde el sentir respecto al pensar y al actuar, a lo que está por arriba y a lo que está por abajo. Y tienen que ser uno, tienen que estar alineados. Tenemos que cuidar también no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Eso es un lugar central del cuerpo. 4 extremos comienzan a ser delineados, porque ya sabemos que en ese sitio de ese templo están esos 4 mandamientos, que están también cuidándolos a ellos, a estos 4 lugares. Vamos a estar estableciéndonos en este centro. No existe otra forma que ponernos a nosotros mismos en este centro que cuidando estos 4 lugares. Esos son los límites que están en los bordes para que esta conexión sea efectuada, que también podemos verlo como no salir de nuestro 2x2, que son las paredes de ese templo, y que son el lugar donde uno está cuidado, donde uno está protegido. Uno, dentro de ese 2x2, dentro de los 4 mandamientos, en esa conexión a través de Tiferet, uno está conectado con el Creador y uno está siempre bajo su protección. Ese es el espacio actual que tenemos y es la práctica que tenemos que hacer para poder mantenernos allí. Cuando esa conexión es permanente, este sitio se llama gloria o belleza. Es la traducción
normal que se le da a este sitio, que se llama Tiferet. Es la belleza de poder establecer esa conexión en forma permanente, o esa gloria que existe por lograr hacerlo. Luego tenemos Netzach, la cuarta sefirá que está en ese cuerpo, de las 5 que hay antes de Yesod. A nivel de las letras ya también tenemos una letra Malkut, tenemos la letra Kuf en Malkut, Ain en Seirampin y Sain en Binah, 3 letras que refieren a este sitio, y habla de vencer esos hábitos. Ya son sefirot, tanto Netzach como Hod, que están bajo Tabur, bajo Parsá, quiero decir, que están ya a nivel más cercanas al ego, y ya hay fuerzas más concretas respecto a caer en ese deseo de recibir. Acá se habla de vencer hábitos, vencer esa complicidad que existe de mirar para otro lado cuando hay cosas que tendríamos que actuar y no lo hacemos, detectarlos hasta en el pensamiento mismo, siempre agradecer las oportunidades y trabajar, estar en una humildad continua de aprovechar esas oportunidades para vencer esos hábitos y para no ser cómplice de las situaciones. Esa es una de las cualidades que uno tiene que focalizarse en este Netzach para poder llevarlo adelante. Es esa vivencia respecto a cualquier demonio o cualquier ego que nos esté esclavizando, lo tenemos que agradecer y tenemos que conectarnos en el momento que aparezca. Esta nueva sensación, por el vínculo permanente con él, porque uno va a estar agradeciendo siempre, pero va a estar en esa humildad, y no importa si es un hábito que hasta ahora ha sido negativo, o una complicidad en la cual no actuábamos, pero si ahora empezamos a hacerlo, y empezamos a verlo en esa permanencia, y empezamos a estar en esa sensación de, en esos hábitos que eran permanentes hacia el ego, ahora son permanentes para esa corrección, esas situaciones son llamadas victoria, son llamadas también eternidad, porque uno lo hace en forma permanente. Antes lo hacía en forma permanente hacia el ego, en un hábito negativo, pero ahora cada victoria que vemos y usamos esas situaciones para conectarnos con el Creador, es llamado con estas palabras occidentalmente o normalmente a esta sefirá de Netzach con esa eternidad o esa victoria. Luego la sefirá de Hod, que es la última, antes de lo que es Yesod, que es donde se establece el Sibuj, donde se establece esa conexión entre lo masculino y lo femenino. A nivel de las letras están Resh, a nivel de Malkut, letra P en Seirampin y letra G en Binah. Hablan de alabanza y sumisión. Esa es la actitud que hay que tener en Hod siempre. Es un lugar desde el lado femenino, fuerte, es donde está la mayor severidad, donde está el impulso más fuerte de nuestro ego. Uno siente esa fuerza, y uno tiende a ser orgulloso respecto a eso, porque está el dominio de Rey ahí, el ego de Rey es el orgullo, y uno tiene que lograr dejarlo de lado como primer paso grueso para poder ubicarse correctamente en Hod. Tiene que dejar de lado ese orgullo para ir una y otra vez a Dalet, y Dalet ya sabemos que es la humildad, es esa estar, aunque la situación sea muy dura, pero hasta las lágrimas conectados con él. Es un gesed completo, como quien dice, que nos conecta desde Tiferet hasta Keter, que es el árbol, a agradecer siempre esas situaciones. Es el lugar donde Sitra Ahra nos domina en forma más fuerte. Recordemos que Resh es una de las fuentes principales de Sitra Ahra, que en la letra P está el crimen directamente, y en la letra G está el pecado de Adán. O sea, hay niveles fuertes de egoísmo a nivel de los 3 Kelim de lo que son este lugar de Hod, pero para poder evitar ese dominio de Sitra Ahra, para poder evitar el crimen cuando estamos cerca de cometerlo, cuando podemos no estamos influenciados por ese pecado de Adán, que tienen que ver con ese orgullo y ese tratar de resolver por nosotros en vez de escucharlo a él. Siempre hay que recordar que no hay nada más al lado de él, siempre hay que
saber que todas esas situaciones llegan de él y hay que estar alabando y hay que estar en sumisión respecto a lo que nos está mandando. Todo lo que ocurre siempre es una oportunidad para renacer, todo lo que ocurre es una oportunidad para acercarnos a él, y en este lugar que es tan duro, a la vez es el lugar más fuerte en el cual uno tiene que hacer ese vínculo. En cada cosa entonces que nos ocurra, esa actitud de alabar, de agradecer, de trabajar esa situación como una nueva oportunidad de acercamiento, el reconocer que no existe otro camino y que por más dura que sea la situación, es una situación enviada por el Creador, eso es llamado, cuando uno lo ve de esa manera, majestad o esplendor o Hod, y es este sitio que es el sitio, si bien es el más duro y es la fuente de ese Kahra, en la letra Resh, en P y en Het, es también el sitio en el cual podemos lograr en el futuro la liberación, porque es el lugar más duro desde lo femenino, después de Malkut, para poder hacer ese transitar por Seirampi. Y esas son las 5 etapas que estamos viendo en el cuerpo, son como respuestas. Cuando uno hace las preguntas y las responde desde estos 5 sitios, va a tener una conexión. Pero mientras que no terminó y no conectó en los 5 lugares, Osman no va a llegar, solo va a llegar cierta Hasadim, vamos a poder brindar a los demás Hasadim también, pero no vamos a poder brindar algo que los ayude a liberarse a sí mismos de sus propias cosas. Por eso es que hay que tratar de cada uno trabajarse en sus lugares, que son lugares perceptibles, todos los lugares que están en el cuerpo son perceptibles, cada una de las pistas que están puestas acá respecto a estos 5 sitios son cosas que uno puede trabajar y experimentarlas en la práctica, y de ahí que están un poco detalladas en el texto para eso. Solo cuando hayamos conquistado en un cierto paso, en un cierto aspecto, nuestro esplendor, esa victoria, esa belleza, ese heroísmo y esa bondad, para escribirlo con las palabras normales con las cuales se traducen estas 5 sefirot, ahí uno llega a Rosh. Para ese paso habrá llegado a Rosh porque en esos 5 lugares uno logró contestar correctamente, uno logró hacer el man correctamente. Y entonces algo de Josma va a llegar como consecuencia. Y si llega a Josma también es para ser otorgada a otros, pero eso es el único fin que tiene. Y en ese otorgue a otros es que cierto rebote y cierta huella queda en nosotros, y cierta liberación de Klipá va a ir quedando en nosotros, y esa siempre tiene que ser esa intención en todo instante. Y esta es la partida desde lo malo, que se ha convertido en bueno, porque lo bueno ha sido hecho, y se ha completado a través de las 248 misbot del hacer, que ellas son 248. Pero el deseo malvado, el Yetzer Hará, simplemente solo no se desconecta a través de eliminar el mal que cuelga, adherido a él como una infección, que es un asunto de las 365 inferiores, y este es el mal, y su hijo es el bien. ¿Comentarios? Hemos atravesado esos lugares en el cuerpo y esas carencias para llegar a Rosh, donde habita su luz, porque solo el Creador es bueno, porque al atravesar nuestro cuerpo y ese man llegar hasta Rosh, ese descenso de esa luz es instantánea, ese paso se completa, y su bondad dejará de ser una marca en nosotros, en nuestros kelim, dejará una marca en nosotros, en nuestros kelim, por ese esfuerzo. Pero para llegar a la cabeza, las 365 mitzvot no deberán ser honradas. Es necesario dejar de recibir para nosotros mismos, tenemos que aprender a hacer ese esfuerzo de limitar ese deseo de recibir, y es algo que uno tiene que aprenderlo a hacer, no es algo natural. El ser humano nace en una estructura que es puro deseo de recibir, no tiene esa capacidad en forma natural, en realidad nace en algo que es opuesto, en un cuerpo físico, en una estructura mental y en una estructura emocional que es puro deseo de recibir. Y bueno, entonces la herramienta que tenemos aquí para poder hacer trabajo es la Kabbalah, y de eso se trata todo lo que estamos intentando hacer.
Y acá hay una corrección que dice corrección de las pruebas, mitzvot, de no hacer, que son llamadas benifra en el nombre de Adonai. O sea, ese lugar de prohibiciones está vinculado directamente al nombre Adonai o al nombre Avni, que es el nombre de Malkut. Ya lo vimos también antes, pero acá lo comenta de nuevo. Las 365 mitzvot del cuerpo, esas prohibiciones, que son esos mandamientos, que son limitaciones, son llamadas con el nombre Avni o Adonai, que es el nombre Malkut. Esos 7 mandamientos que toda la humanidad debe cumplir, no solo Israel, sino todos tenemos que cumplir esas mitzvot de no recibir para nosotros mismos, es algo para todos. Israel a su vez tiene capacidad para dar también, pero lo que sí tiene que hacer toda la humanidad y todo ese cuerpo es dejar de recibir para sí. Esta mención del nombre santo Adonai es la forma en que es leído en la Torá el nombre santo, o sea, de 4 letras Havayá. Cada vez que aparece el tetragrama en la Torá, uno no lee el nombre Havayá, sino que lee Adonai. Es una forma de no nombrar el nombre en vano, con un nombre que sí puede ser cumplido, porque cuando uno nombra el nombre del Creador, tiene que ser capaz de ser coherente con lo que está diciendo. Y uno el nombre eterno no lo puede cumplir, porque el nombre eterno implica que uno no ha pecado nunca, que no ha pecado antes, que no está pecando ahora y no va a pecar nunca. Eso no es verdad. Entonces es un nombre que no se puede nombrar. Pero sí se puede nombrar otras formas de intentar ponernos en afinidad con él, y por eso es que cada vez que aparece el tetragrama en la Torá, se menciona Adonai, porque es un nombre que sí uno puede ponerse en afinidad de cualidades, porque uno sí puede ir a esa carencia, y desde esa carencia podernos en afinidad con él. Este nombre entonces implica que uno mismo en su reino,